Con la venia. Señor ministro interpelado, le daré al final de esta intervención una explicación del modo de formular el texto de la interpelación, que dice que si ese ministerio del que usted es titular va a tomar alguna iniciativa para evitar que el Gobierno dinamite la democracia en España. Se me amontona la información porque son muchos los desmanes que el Gobierno ha cometido contra el régimen democrático de 1978 desde la investidura en enero de 2020 del señor Sánchez en esta Cámara y antes también, pero en fin, principalmente desde su investidura en enero de 2020. Digo que se me amontona la información y es difícil digerirla porque es una información que verdaderamente causa horror y pavor una vez que se examina con detenimiento. Me referiré, en primer lugar, a los ataques reiterados y constantes del Gobierno contra la legalidad constitucional. Entre el 13 de mayo y el 26 de octubre de 2021, es decir, en algo más de 5 meses y alcanzado un tiempo levemente superior al mes y medio de gobierno del señor Sánchez, recayeron 6 sentencias del Tribunal Constitucional que declararon las iniciativas legislativas en sentido propio del Gobierno y alguna de esta Cámara, contrarias a la Constitución. 5 sentencias de inconstitucionalidad, 2 de ellas de declaraciones de inconstitucionalidad parcial de las declaraciones de estado de alarma, el primero y el segundo, así como prórrogas de ellos, 3 sentencias que declararon la inconstitucionalidad de 3 decretos leyes por inexistencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y una sentencia estimatoria del recurso de amparo formulado por el Grupo Parlamentario Vox contra la decisión de esta Cámara de limitar el control del Gobierno en el tiempo de la epidemia bajo declaración de estado de alarma. Señor ministro, esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional y lo ha dispuesto así con arreglo a las leyes y con autoridad. Luego, no es discutible ni es una imputación política que Vox le haga al Gobierno. Resulta simplemente de los fallos de la Corte, que en España tiene potestad para declarar la conformidad de las leyes con la norma constitucional. Bien, a pesar de ello, está todavía pendiente en esta Cámara que usted, o mejor, el presidente del Gobierno, den una explicación de su modo de proceder guerrero, combativo contra la Constitución. Una explicación, nos conformaríamos con una explicación que nunca ha habido, porque lo que procedería es que usted o el presidente del Gobierno, mejor, procedieran a pedir perdón a esta Cámara, porque la titular del Poder Legislativo es esta Cámara junto con el Senado, no lo es el Gobierno. No lo es el Gobierno. Y, por lo tanto, toda lesión de la Constitución mediante iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno ha de reputarse también un insulto, un escarnio, una afrenta al Poder Legislativo. Claro, si la explicación o la respuesta a mi interpelación, porque le estoy preguntando y espero que conteste, va a ser, como ustedes habitualmente dicen, que en Vox somos fascistas, homófobos, machistas, y me ahorro más atributos porque no sé por qué pronostico que usted completará la lista en su turno siguiente de palabra, pues francamente no hace falta. Yo lo que deseo es que usted, que es jurista, a mi juicio mal jurista, pero lo es, usted dé una explicación y dé una explicación de cuál es la situación del Gobierno después de esta densidad existencial de pronunciamientos que han dejado
al Gobierno español en un pésimo lugar, en el lugar propio del tirano que a la presidenta de la Cámara, hoy accidentalmente me parece que ausente, no le gusta. No le gusta que califiquemos así al presidente del Gobierno, aunque sea fundando tal calificación en Platón, ese abominable filósofo que además ahora los planes de estudio de la ESO han decidido eliminar de la enseñanza. Bien, pero ¿qué quiere usted que le diga? ¿Es así? Es así. Es decir, la tiranía se puede examinar y ha sido examinada, es una cuestión clásica en la literatura política, de muchos modos, pero ya Platón califica al tirano como aquel que actúa contra la legalidad legítima. Claro que esto de Platón, no sé si les gustará, por cierto, a esos señores que dicen que son liberales, aunque no saben que no lo son, y desde luego no asimilan siquiera querer serlo como acredita esa proclamación compulsiva de que lo son. No acaban de creérselo ni ellos mismos, porque sabido es que Karl Popper, en su conocida obra La sociedad abierta y sus enemigos, culpa de todos los males del mundo libre a Karl Marx y a Platón. Bueno, esa obra que, como sabemos también, es el evangelio laico que figura siempre en la mesilla de noche del conspicuo discípulo de Popper, que es el señor Soros. Un gran liberal y un gran demócrata, Soros, sin duda, que combate a un fétido dictador como Orbán, que le opone el evangelio cristiano y gana las elecciones con más del 50% del voto popular desde hace 12 años. Bien. Hago una pregunta retórica. Me gustaría saber qué piensa el Partido Popular de los mandatos con esas mayorías del señor Orbán, que hasta hace poco compartía con ustedes su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Pero, en fin, no sé si tendrán que hacer un tercer corro de la patata, como los anteriores de Sevilla y Valencia, para definirse sobre esta cuestión. Sí, señor ministro, esto es oprobioso, insisto. Creo que usted debe una explicación a esta Cámara. En segundo lugar, el segundo motivo de oprobio es relativo a su ataque denodado de su Gobierno a la independencia del Poder Judicial. Ya sabemos que una proposición de ley orgánica de su partido y del Partido Podemos se propuso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al efecto de rebajar la mayoría exigible para la elección por Congreso y Senado de los 12 vocales del Consejo de Extracción Judicial con arreglo a la reforma de 1985, que ya había protagonizado el Partido Socialista. Y es cierto que el Tribunal Constitucional dijo en aquel momento que esa reforma era conforme a la Constitución, aunque advirtió de que ese sistema no era el mejor para garantizar la independencia del Poder Judicial. Porque la Constitución del Consejo General del Poder Judicial dice que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, en el artículo 122.1. Pero la Ley Orgánica, en el artículo 14.1, pondera con énfasis máximo que es el garante de la independencia judicial. Pues bien, rebajando esa mayoría de los 3/5 a una mayoría absoluta, lo que se está haciendo simplemente, salvo que usted nos dé aquí una explicación diferente, lo que se está haciendo es poner a mejor y mayor disposición de los partidos políticos la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es quien debe garantizar la independencia judicial. Y ahora me pregunto yo, y le pregunto a usted, ¿y cómo va a asegurar la independencia del Poder Judicial un Consejo General del Poder Judicial dependiente de los partidos políticos, que ya controlan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Hasta García Pelayo, en su obra El Estado de Partidos, se muestra partidario del Estado de Partidos, García Pelayo, hasta García Pelayo, connotado masón y socialista,
a quien ustedes promovieron a la presidencia del Tribunal Constitucional en 1981, trayéndolo de Venezuela, hasta García Pelayo en esa obra, que como digo es de apoyo al Estado de partidos, dice que el límite principal de sus posibles excesos es el Poder Judicial elegido por criterios profesionales e independientemente de los partidos políticos. Bien, tercer elemento, la constante manipulación del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, aunque usted no lo sepa, se integra con autonomía funcional del Poder Judicial, artículo 2 de su estatuto orgánico. Luego es Poder Judicial, luego su manipulación partidista es también manipulación partidista, una más, del Poder Judicial. Pues bien, desde el nombramiento de la señora Delgado como fiscal general del Estado, sin solución de continuidad, desde su cese como ministra de Justicia, con el precedente glorioso en la historia del Partido Socialista, de los mandatos consecutivos de ministro de la Presidencia del Gobierno y fiscal general del Estado, el señor Moscoso del Prado, entre 1982 y 1990, con ese precedente glorioso, que no sé por qué no han traído ustedes a colación aquí para justificarse, hasta la última iniciativa del PSOE, consistente en una enmienda al proyecto de ley de reforma de la ley concursal para que la señora Delgado acceda a la superior categoría de carrera fiscal, a la que no pertenece por escalafón, o pelegis, cuando cese en la Fiscalía General del Estado, pasando por el episodio de mantener, una vez que había cesado por dispositivo de la ley al teniente fiscal del Tribunal Supremo, el señor Navajas, al efecto, claro está, de que informase en la querella, en el procedimiento criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que contra el presidente del Gobierno y otros ministros por su actuación en la epidemia del coronavirus. Claro está que informó en términos de que se archivase la causa, señor pasando Sánchez, por tiene todos que ir terminando. Sí, perdón. Que tiene que ir terminando. Sí, termino. Muchas gracias. Pasando por todos estos episodios, el del fiscal Estampa, su apartamiento, etcétera, todo ello pone de manifiesto que también, mediante la manipulación del Ministerio Fiscal, ustedes tratan de que éste no pueda velar por la independencia de la judicatura y que, desde luego, teniendo a su frente a una persona de partido, no pueda ser, como exige la Constitución, un ministerio que actúe con arreglo a un principio de imparcialidad. Señor ministro, a usted ya le vimos el plumero con ocasión de la exhumación-profanación. Yo le digo de esta tribuna, renuncie a Satanás y a sus pompas, y renuncie usted a Sánchez y a sus pompas. Esa es la explicación de la formulación de nuestra interpelación, porque usted, que parece que hace méritos para ello y se dice que puede aspirar a tal cosa, usted podría tratar de promover ahí internamente, en ese infierno de Moncloa, una operación para derrocar a Sánchez. Nosotros creo que podemos, en fin, decirle que le apoyaríamos en esa operación. Le apoyaríamos. Luego, su continuidad de usted en la presidencia del Gobierno, no lo sé, me parece que no. Pero no se preocupe usted, porque ya está aquí el Partido Popular dispuesto a llegar a pactos con ustedes para que usted prosiguiese en esa bonita coalición en el poder. Usted es un propagandista, como acaba de manifestar en su intervención, que deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer, porque, claro, la propaganda cuantificada de presidencia del Gobierno con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado excede de 70 millones al año en lo que se llama apoyo informativo de la presidencia del Gobierno, que es un órgano unipersonal, porque luego está el Ministerio de la Presidencia, del que usted es titular. Sí, eso que antes era una humilde subsecretaría, pero este crecimiento de la burocracia que a ustedes les apasiona no les impide, además, adornarlo
con esas partidas presupuestarias de propaganda, que es un escarnio de todos aquellos a quienes usted ha mencionado aquí, a saber, las personas que tienen más dificultades en razón de la situación económica y que han resultado más afectados por la epidemia del coronavirus. Ese es su modo de protegerlos. Aprendiz del doctor Goebbels, que sucede en tan indigna condición a ese gurú de pacotilla llamado Redondo, al que usted ha desplazado por sus mayores méritos en tan discutibles e ignominiosas labores. Sí, todo mentiras, podridas como su ideología, podridas como su condición. Pero además le voy a decir otra cosa. Usted que presume no sé muy bien de qué, porque de lo único que puede presumir es de lo que acabo de decir, es decir, fechoría sin límite. Señor ministro, si es que usted entraría en una operación de salvación del Partido Socialista, que perdió en las elecciones autonómicas de Madrid el 33% de los votos, sin haber gobernado el señor Gabilondo, pobrecito, que luego le han, en fin, regalado eso de ser defensor del pueblo como consolación. ¿A quién creen ustedes que castigó ese 33% que retiró la confianza al Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿A Gabilondo? No, a Sánchez, a ese al que usted debe derrocar tan pronto como pueda. Y ya digo que estamos en grado de casi prometerle nuestro apoyo en esa salvífica misión, la única que probablemente pueda usted ejercer en su vida. Bien, ¿y en Castilla y León? Pues en Castilla y León, sin haber gobernado ustedes, con un gobierno de coalición, PP, Ciudadanos, ambos partidos también perdieron voto popular, ustedes perdieron más de 116.000 votos. Están ustedes a la baja. Y si están a la baja es porque el pueblo español está de ustedes hasta la coronilla y no soporta más ni a su Führer ni a ese adlátere de doctor Goebbels de vía estrecha que se sienta en el banco azul y que en este momento mira a esta tribuna. Sí, esto es así. Lo lamento. Ustedes, como he dicho antes, no logran, ni lo han logrado, ni lo conseguirán nunca, ganar con las mayorías del señor Orbán en Hungría. Nada más. Muchas gracias. Señor Sánchez García. Gracias, señora presidenta. Quiero iniciar mis palabras pidiendo que se retiren las palabras que este señor que acaba de ocupar este atril y que me ha precedido en el uso de la palabra, con comparaciones inaceptables del presidente del Gobierno y de mí mismo con Hitler y con Goebbels. Quiero y pido solemnemente que se retiren esas palabras del acta y le pido que se disculpe, porque la representación de la soberanía nacional en este hemiciclo no tiene por qué soportar unos insultos tan alejados de la realidad como lo que usted acaba de proferir en este atril. Es inaceptable, inaceptable. Le pido que se disculpe con el presidente del Gobierno ante esa comparación tan odiosa y tan falsa que acaba usted de proferir en esta Cámara. Que la retire. No tenemos por qué aceptar ni por qué soportar los insultos de la extrema derecha, de la ultraderecha en esta Cámara. Silencio, por favor. Mire, su discurso es un discurso claramente del siglo XIX, es un discurso anticuado, es un discurso que no responde a ninguna de las necesidades que tiene nuestro país, que mira al pasado y no al futuro, que quiere una España negra que ya abandonamos frente a una España que es la real, una España de color, una España plural, una España solidaria, una España justa. Y ese discurso, señoría, se basa en insultos, buena prueba es lo que acabamos de comentar, y en mentiras. Porque, mire, que
que usted se refiera a Platón, a Karl Popper, a Carlos Marx, a filósofos, tendría que hacerle reflexionar de la enorme mentira que también aquí profirió el líder de su partido, diciendo que retirábamos la filosofía del currículum de los estudiantes en nuestro país. Otra mentira más que se pueden ustedes apuntar. Estoy seguro que se quedará usted tranquilo sabiendo que, sin enrojecerse, el líder de su partido mintió de manera descarada y podrá usted estar tranquilo porque la filosofía se va a estudiar en el bachillerato y en la secundaria en nuestro país. Y mire, frente a eso, frente a la mentira, frente a los insultos, frente al odio, nosotros ¡Silencio! somos un gobierno que cada día amplía el bienestar de nuestros ciudadanos. Protegemos a las personas con más dificultades, a esas a las que ustedes ignoran y desprecian. Y las protegemos, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, subiendo el salario mínimo, con el escudo social durante el COVID y ahora con el escudo social frente a la guerra de Putin. Protegemos también el medio ambiente, con la ley de cambio climático que ustedes, por cierto, votaron en contra. También protegemos a los jóvenes, por ejemplo, con la ley de vivienda, que, por supuesto, ustedes también votaron en contra y presentaron una enmienda a la totalidad. Una ley de vivienda que lo que va a conseguir es que se garantice el derecho a la vivienda fundamentalmente de las personas que tienen más dificultades para acceder a ella, que son los jóvenes. Y protegemos a las familias, igualando permisos de paternidad y permisos de maternidad. Por cierto, que citaba usted a Platón. ¿Sabe usted que Platón decía que los hombres y las mujeres tenían la misma capacidad para ser cargos públicos? Son ustedes más retrógrados y más antiguos que Platón, que pronunció esas palabras hace 2.300 años. Porque ustedes no defienden hoy la igualdad entre hombres y mujeres, banalizan la violencia de género y hacen pasar por el aro, por cierto, al Partido Popular para que sigan gobernando en Castilla y León. Platón era más moderno que ustedes, hace 2.300 años. Y protegemos también a trabajadores y autónomos, y les protegemos con prestaciones, con ayudas directas. Y lo hacemos dialogando con todos, dialogando con la Cámara, con los grupos parlamentarios, con agentes sociales, con comunidades autónomas. La manera en la que tenemos que hacer que nuestra España, que este gran país que se llama España, siga avanzando por la senda del progreso y de la justicia. Todo lo contrario de lo que supondría Vox en el Gobierno. Esperemos que nunca eso ocurra y aquí me vuelvo a dirigir al Partido Popular para que eviten que la ultraderecha ocupe parcelas de poder en gobiernos autonómicos o Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.